Alabado, glorificado sea el nombre de Cristo Jesús. Hermanas y hermanos, qué gusto estar con ustedes en su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos un programa muy interesante, cargado de bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Como de costumbre, antes de comenzar con las preguntas, las respuestas, los comentarios de ustedes, nos ponemos en presencia del Señor Jesús, en presencia de Dios. Jesús, que es uno con el Padre y con el Espíritu Santo. Jesús, que es el camino que nos lleva al Padre. Hermano, hermana, en este momento vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amantísimo, Padre bueno, Padre santo, Padre misericordioso, gracias, oh Dios. Gracias, señores, por el don de la familia. Gracias, Padre santo, particularmente por el don de papá. Gracias por todos los padres que nos están escuchando y gracias por aquellos, oh Dios, que por una razón u otra pues no pueden escuchar. Te pedimos una bendición copiosa para ellos, oh Dios. Una bendición grande para ellos y una bendición especial para ellos, porque ellos son cabeza de sus familias, mi Dios. Ellos son cabeza de sus hogares. Dice tu santa palabra, mi Dios, que el hombre es la cabeza de su hogar, pero el hombre es cabeza de su hogar siempre y cuando esté sometido a la cabeza que es Jesucristo. El cabeza del hogar no es el que pone la bota sobre los demás para imponer su voluntad. El cabeza del hogar, Padre Santo, está ahí para servir. Como ese que fue cabeza de su hogar, pero sometido completamente a tu santa voluntad, cuyo nombre es San José. Te pedimos, oh Dios, por cada papá que nos escucha. Te pedimos, oh Dios, que siguiendo el ejemplo de San José, puedan ser hombres de bien, esposos que apoyen a sus esposas y que juntos puedan ayudar a sus hijos a crecer en santidad y en estatura ante tu presencia, ante el mundo entero. Yo te pido, Padre Santo, Padre amantísimo, Padre misericordioso, una bendición muy especial para cada papá que nos está escuchando. Sabemos, oh Dios, que la tarea es dura, que la tarea es difícil, y sobre todo en estos tiempos que por amor tú nos das, Señor, la tarea requiere de mucho sacrificio. Bendice, Señor, a cada papá, no solamente en estos días en que celebramos la fiesta de San José, pero cada día de sus vidas. Que puedan crecer, mi Dios, en estatura y en santidad ante ti, ante sus hijos y ante el mundo entero, a medida que se someten a ti, Señor, a medida que te proclaman a ti, Rey y Señor de sus vidas, que sean espejos transparentes, que sean imágenes poderosas de tu presencia en ellos, para que sus hijos, sus esposas y todas sus familias, Señor, puedan también acercarse a ti, fuente de vida y salvación eterna. Que el Señor bendiga a cada papá, cada mamá y a cada hijo, a cada hija, y que realmente, a imagen de la Sagrada Familia, puedan crecer juntos en el amor hasta el último día de sus vidas. Así sea, bendito sea Dios. Amén. Amén, Señor. Amén. Damos gracias, hermanas y hermanos, por tantos de ustedes que nos escriben, que nos llaman. Damos gracias a Dios. Quiero dar gracias a Dios en estos momentos, particularmente por la isla de Puerto Rico, que ya se está recuperando, gloria al Señor, y también partes de México y diferentes partes de nuestra América Latina. Bendito sea el Señor, que sigamos unidos trabajando por un bien común y que ese bien común pues sea el apoyarnos como hermanos, para que juntos podamos hacer la gran diferencia en este mundo que nos ha tocado vivir. Damos gracias a Dios por Nelly de Connecticut, que pide bendición para él, pide por su esposo, para ella, pide por su esposo Abelardo, por su salud personal y también por la conversión de su familia. Que Dios te bendiga, Nelly, en abundancia, hoy y siempre. Antonia de Queens, New York, saludo al Padre, gracias, le gusta mucho este programa, me alegro muchísimo, y pido oración por ella y por su hermano Ramón. Que Dios le bendiga a Ramón y te bendiga a ti también, mi hija, en abundancia. Eloísa de New Jersey pide por su hijo Luis Calisto, que tiene 15 años y necesita ir a la corte a resolver un problema. Que el Señor bendiga a Luis Calisto y que todo salga bien para gloria a Dios, y que pues todo esto sea un aprendizaje
y no solamente para tu hijo, pero para toda la familia. Yo quiero dar gracias a Dios por Ernesto, que su hijo salió bien del hospital, estaba en cuidados intensivos, pero por la gloria a Dios, por la gracia de Dios, se ha recuperado y está de nuevo con su familia. El poder de la oración, hermanos, Dios es poderoso. Marta de Virginia pide oración por su familia, los Gavilán Alzani, que Dios les bendiga en superabundancia a todos ustedes hoy y siempre. Y Diana, New Jersey, necesita oración por su hija, Leslie Murillo, por Justin y también por Daniel, además por su salud, ya que necesita pues estar fuerte para conseguir trabajo. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de este servidor en Facebook, que el Señor supla sus necesidades en abundancia en este día y por siempre. Recordamos, hermanos y hermanos, que la única página oficial de este servidor, el Padre Pedro Núñez, en Facebook es facebook.com/P. Pedro Núñez. Tengan mucho cuidado con los perfiles falsos que piden dinero para misiones. En mi nombre nosotros nunca haríamos algo por esto. Así que si reciben algo así, por favor, descártenlo porque no es nuestro. Paternidad. ¿Saben de dónde viene la palabra padre? Pues en latín es pater y significa el que se preocupa de la familia, al que se le tiene confiada la familia, ese que es el protector de la familia. Así que tu papá tienes una tarea muy grande, tienes una responsabilidad muy hermosa, ser el que cuida a tu familia, el que protege a tu familia. No estás ahí para lastimarlos, no estás ahí para dañarlos en ninguna forma, no estás ahí para ofenderlos, para criticarlos, para disminuir o rebajar o dañar su dignidad, sino que para levantarlos a todos y para que todos juntos puedan crecer en estatura y en santidad ante Dios y ante los seres humanos. Y para eso, pues el Señor a través de la iglesia nos da un excelentísimo ejemplo en la persona de San José. San José fue escogido por Dios. Es tremendo. Yo imagino Jesús escogiendo a su papá adoptivo. Y es el papá adoptivo de Jesús, ¿por qué? Porque el único padre de Jesús es Dios Padre, es Dios Padre. Pero sin embargo, si bien es cierto que el Señor puede escoger a su mamá, y Él tiene ese privilegio de poder escoger a su mamá, y escoge lo mejor entre todas las mujeres, así nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que ella es bendita entre todas las mujeres, porque es la mujer sin mancha, es la mujer que está completamente y totalmente imbuida en Dios, es la que se deja penetrar en todo el sentido de la palabra por Dios, para hacer en todo momento la voluntad de Dios. Pues José, tal vez no es el grado de santidad, pero José era un hombre que también era fiel a Dios. Un hombre que se dejaba usar por Dios, un hombre que escuchaba a Dios y que en esa escucha de Dios oía a Dios que le hablaba en lo profundo de su silencio, en lo profundo de su corazón. Y es por eso que no solamente José acepta a María y la lleva a su casa, sabiendo que estaba embarazada. Imagínense ustedes, en aquellos tiempos eso era imposible de pensar. Y sin embargo, José, siguiendo la voluntad de Dios, aunque no la entendía, porque María no la entendía tampoco, sin embargo, opta por obedecer a Dios, lo que Dios está pidiendo en su interior, y lleva a María a su casa. Y no solamente lleva a María a su casa, pero José hace todo lo posible por cuidar a esa criatura que nace en Belén, cuyo nombre es Jesús. Se convierte en el cuidador de su hijo adoptivo, se convierte en el cuidador, en el defensor de ese que al fin y al cabo es el Hijo de Dios. Y nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 2, versículos del 13 al 14, que el ángel del Señor se le aparece en sueño a José, y le dice que tome a María como su esposa. Y después de eso, que vayan a Egipto, ya cuando el niño nace, ya cuando el niño está pues entre 1 y 2 años de edad, que lleve a su hijo y a María a Egipto. ¿Por qué? Porque Herodes lo quiere matar. Y José obedece. José no sabe qué le va a pasar en Egipto. José seguro que va a tener muchísimos problemas, va a experimentar una pobreza horrible, porque no puede hablar el idioma, porque sabe Dios si él puede ejercer como carpintero en Egipto.
Él no tiene familiares, no tiene conocidos en ese lugar. Y sin embargo, igual que Abraham, que sale en camino hacia el lugar que Dios tiene para él, José también hace lo mismo y camina hacia un lugar desconocido, pero va de la mano de Dios. Eso es fe, hermano. El dar pasos en la oscuridad sabiendo que Dios está guiando nuestras manos. Qué enseñanza tan grande para nosotros, particularmente para ustedes, papás. En los momentos de dificultad, en los momentos de tribulación, en los momentos de oscuridad en tu familia, dobla rodillas, como tiene que haber hecho José 1,000 veces. ¿Para qué? Para que Dios te dé el discernimiento correcto, para que Dios te enseñe el camino, para que Dios te tome de su mano y te haga, pues, la persona idónea que tu familia necesita para que tú seas el pastor de ella, particularmente en los tiempos difíciles. Que tú sepas que en todo momento Dios va a estar contigo. Y esa fue la certeza de José. Él sabía que Dios nunca lo iba a abandonar, que Dios siempre va a estar a su lado. Y a mí me llama tremendamente la atención la fidelidad de José. José fue fiel al llamado del Señor. José fue fiel a la voluntad de Dios. José fue fiel en la crianza de su hijo, que al fin y al cabo era el Hijo de Dios. ¿Y cuántas veces José no tiene que haber pasado con su hijo enseñándole, compartiendo la palabra de Dios, haciendo todo lo posible para que el niño creciera en estatura y en santidad ante Dios y ante los seres humanos? Jesús escogió a su papá y escogió a su mamá. Pero ¿sabes una cosa? Papá que me escuchas, Dios te ha escogido a ti, para que tú en tu familia también puedas guiar a tu familia, puedas ayudar a tu familia, puedas encauzar a tu familia en el camino de la santidad, como José hizo con María y con Jesús. Desafortunadamente hoy día pues hay tantos problemas con nuestra juventud, ¿no es cierto? Estamos escuchando una y otra vez los crímenes que hay en las escuelas, los crímenes que hay en discotecas, los crímenes que hay en diferentes partes, y no solamente en Estados Unidos, pero en el mundo entero. Y yo creo que es importante que los papás comiencen de verdad a tomar una responsabilidad mayor para con sus hijos, sabiendo que el verdadero hogar que ustedes tienen, ese hogar Dios los ha dado a ustedes, y que la verdadera enseñanza, sobre todo en lo que se refiere a la parte espiritual y también la parte psicológica y moral, pero la parte espiritual, esa viene de ustedes, papás y mamás, a medida que ustedes comparten con sus hijos la palabra de Dios, la fe en Cristo Jesús. Yo tengo un escrito que quisiera compartir con ustedes, que lo puse a raíz de la matanza de los 17 en Florida por este joven Nicolás Cruz, y dice así: si yo tuviera poder, tomaría tiempo para escuchar a cada joven. Si yo tuviera poder, tomaría tiempo para decirles lo mucho que son amados por Dios. Si yo tuviera poder, invitaría a cada joven a reconocer que solo teniendo a Dios bien dentro del corazón es que vamos a ser verdaderamente felices. Si yo tuviera poder, sacaría de cada casa toda la música y otros medios sociales que incitan a la violencia y también a la destrucción de los demás. Si yo tuviera poder, cancelaría las ventas de armas que, aunque no se usen, siempre representan un peligro en las casas de aquellos quienes la tienen. Desafortunadamente, yo no tengo ese poder, pero ustedes, particularmente ustedes, papás, sí tienen ese poder. En gran parte, el poder lo tienen ustedes, poder para tomar tiempo para escuchar un poco más a sus hijos, poder para decirles y mostrarles el valor de su dignidad como hijos de Dios, poder para ayudarlos a conocer, a amar y a servir a Dios, principalmente a través del testimonio de vida cristianas que tu papá le puedas dar y compartir con ellos. Dios permita que tu papá, que ustedes, papá y mamá, ejerzan ese poder para que nunca más vuelva a suceder lo que ha sucedido en tantas ocasiones, en tantas escuelas y lugares diferentes, y no solamente en Estados Unidos, pero en el mundo entero. Que les ayude el Señor para que ustedes puedan sentir en sus hijos esa responsabilidad de que ellos son parte de ustedes y que ustedes están llamados a ayudarles, a servirles y a encaminarles en el camino del bien y de la victoria. Ustedes, papás, sí tienen poder. Hermanos míos, ustedes pueden hacer definitivamente
como hizo San José, la gran diferencia en la vida de sus hijos. Que Dios nos bendiga en abundancia y que siguiendo el ejemplo de San José, ustedes pueden ayudar a que sus familias crezcan cada día más en relación entre sí y en amor particularmente a Dios. Y si tenemos a Dios en el centro de nuestro corazón, lo tenemos todo y nada nos falta. El número telefónico para que nos llamen 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes y gloria al Señor de señores Jesucristo, hermanas y hermanos. Qué rico, qué alegría, qué júbilo estar con ustedes en este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica. Y sé que tenemos una llamada de Yolanda de California, pero antes quiero felicitar a Pablo Pilco, nuestro productor, porque su mamá está aquí en Birmingham, en Alabama. Y también pues un hermano que vino de Australia y otro hermano que vino de Perú. Y mañana también es el cumpleaños de su hermana Betty, así que para todos ustedes muchísimas, pero muchísimas felicidades. Tenemos a Yolanda vía telefónica de California. Yolanda, ¿me escucha? Yolanda se me fue. Yolanda, hello. No tenemos a Yolanda, se fue. Bueno, tal vez al ratito. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor. En mi colegio, muchos de los niños son judíos y se burlan de mí porque soy católica practicante. Yo siempre defiendo mi fe ante ellos. ¿Debo seguir defendiéndome o ignorarlos? Gracias. Verónica. Tengo 14 años. Verónica, estás haciendo la diferencia, muchachita. Dios te bendice. Si te ignoraran ellos, quiere decir que tu estilo de vida no les interesaría. Pero hasta el momento en que ellos como que ven que tú eres diferente, pues entonces pues te van a criticar. Pero tú eres diferente en el buen sentido de la palabra, en el mejor sentido de la palabra. Desafortunadamente nuestros hermanos judíos todavía no han conocido a su Salvador. Que lo crean o no lo crean es otra cosa, pero tenemos un Salvador. Tenemos uno que es el puente entre nosotros y el Padre, su nombre es Jesucristo. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Dio a su único Hijo. En el Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículos del 11 al 12, la palabra de Dios, el mismo Jesús dice lo siguiente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros optamos por vivir nuestro cristianismo, vamos a ser perseguidos. Alguien nos va a criticar, pero bendito sea Dios, que nos critiquen por seguir a Jesús y no por ser ladrones, que nos critiquen por seguir a Jesús y no por ser mentirosos, por ser chismosos, que nos critiquen por seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque cuando nos critican por seguir a Jesús es porque ven algo diferente a nosotros y ellos mismos se tienen que cuestionar. Porque yo no soy así. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículos del 11 al 12, dice el Señor Jesús, felices ustedes, ¿sí? Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnia. Feliz eres, mi hija. Feliz son ustedes, hermanos. Feliz somos nosotros, hermanas y hermanos, cuando la gente ve algo diferente a nosotros y les cuestiona nuestro comportamiento y se tienen que preguntar, ¿y por qué yo no? ¿Verdad? Alégrense, dice el Señor Jesús, y muéstrense contentos porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Bendito sea el Señor. Papá, mamá, escucha bien, por favor. Enséñale a tu hijo el camino del bien y cuando sea viejo no se apartará de él. Pero para tú enseñar el camino del bien a tu hijo, a tu hija, tú tienes que estar viviendo ese camino. Y van a haber momentos difíciles, momentos de crítica, momentos de desprecio. Bendito sea Dios. Tendremos una recompensa grande en el cielo y el Señor lo ha prometido. Así que ánimo, mija, y adelante. Ahora sí tenemos a Yolanda de California. Yolanda, ¿me escuchas? Ahora sí la escucho. El Señor te bendice. Bienvenida, Yolanda. Adelante, por favor. Igualmente usted también. Gracias. Nada más quería decirle algo de un sueño que tuve de la Madre Angélica. Qué bueno. Cuéntame.
Aunque la soñé yo que yo estaba enferma, entonces que una amiga me iba a llevar a un hospital. Entonces que llegamos a un hospital, pero era como no era hospital como los que hay, sino que era como una campaña donde había mucha gente, muchos niños y personas, y mujeres y hombres. Entonces que yo llegué y yo le dije que pues que yo quería que me curaran. Entonces yo miré a la Madre Angélica curando a estas personas y me dijo, espérate, ahorita voy. Entonces que yo la miré ella con un traje blanco a la Madre Angélica y ella llegó, me curó ay, me emociono mucho. Bendito sea Dios. Entonces que me curó mi frente. Ajá. Me sobó mi frente y mi oído izquierdo, ella me lo curó. Me lo estuvo curando. Ajá. Ajá, entonces pues yo desde ese día que yo tuve ese sueño, yo he estado bien, mi oído ha estado bien, lo siento, pero sí me emociono yo mucho cuando me recuerdo ese sueño. Qué hermoso, Yolanda, pues muchísimas felicidades porque para mí significa mucho. Primero, creemos que Madre Angélica está en la presencia de Dios, que Madre Angélica está en el cielo. Segundo, vestida de blanco, pues el blanco es símbolo de victoria. Y blanco usan muchas enfermeras, ¿verdad? Y muchos médicos también. Y el blanco, pues, simboliza el cuidado que tiene el equipo médico para tratar a las personas que están enfermas. Madre Angélica, como una persona que está tan cerca de Dios, pues puede ser un instrumento en las manos de Dios para tratar a aquellos que están enfermos. Esa es la misión de todo cristiano, es decir, dejarse usar por el Señor como instrumento en las manos de Dios para que el mundo sane, para que el mundo sea liberado de las cadenas con que Satanás muchas veces nos esclaviza. Y qué bueno que Madre Angélica pues te curó tu oído y te curó tu frente, porque muchas veces el problema básico que nosotros tenemos en nuestro cuerpo es que la mente anda mal, es decir, la mente está enfocada en las cosas que no son de Dios y por lo tanto todo nuestro ser comienza a enfermarse. Y se te sanó tu oído para que puedas escuchar bien la palabra de Dios, palabra que sana, palabra que libera, palabra que restaura, palabra que salva, palabra que da vida. Así lo dice San Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 10, versículos del 14 en adelante, particularmente en el 17. Es a través de la escucha de la palabra que entra la fe en el corazón del ser humano. El problema es que muchas veces tenemos los oídos tupidos. Así que benditos a Dios por ese sueño. Acéptalo como un regalo de Dios para ti y acuérdate que la medicina divina, al fin y al cabo, es Jesucristo, lo que te acaba de dar Madre Angélica en ese sueño tan especial. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante con su pregunta, por favor. Padre Pedro, bendiciones y saludos. Tengo una pregunta. ¿Está mal arrodillarse delante de una imagen? Si es así, ¿por qué algunos católicos y hasta el mismo Papa lo hacen? Y si no está mal hacer eso, ¿por qué la Escritura dice que solo al nombre de Jesús toda rodilla se doble? Y también dice que no te postrarás delante de ninguna imagen. Luis de Venezuela. Luis, que Dios te bendiga. Si leemos la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículo 10, que es el texto al que tú te refieres, dice la palabra de Dios, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Para que al nombre de Jesús, o al nombre de Jesús, toda rodilla se doble. La palabra de Dios no dice solo al nombre de Jesús. Esa es una preposición que no sé quién la incluyó, pero no está en la Biblia. Al nombre de Jesús, o sino en para que al nombre de Jesús toda rodilla se arrodille. Entonces, ten eso bien claro, ¿verdad? El arrodillarse ante una imagen que tome el lugar de Dios, por supuesto que es malo. Es decir, estamos adorando a un Dios falso, estamos adorando un ídolo. Pero cuando yo me arrodillo ante una imagen, sabiendo que no es la imagen, sino lo que la imagen representa, que es a Dios, pues entonces yo me estoy arrodillando ante Dios, no ante la imagen. La palabra de Dios, por ejemplo, en Éxodo capítulo 25, versículos 18 en adelante, nos habla de que Dios le dice a Moisés que haga 2 querubines de oro macizo y los ponga uno a cada lado del extremo del arca de la alianza. ¿Por qué? Porque representan a Dios. Ahí va a estar Dios.
Ahí va a estar la persona de Dios en su totalidad en esa arca. En el libro de Números, capítulo 21, versículos del 6 al 9, de nuevo, Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce y la coloque sobre un palo. El que mire esa serpiente no morirá, sino que vivirá. Cuando yo, por ejemplo, beso la fotografía de mi padre y mi madre, y lo hago todas las noches antes de dormir, y oro por ellos, yo no estoy creyendo que en ese pedazo de cartón está mi madre y mi padre. Yo sería la persona más poco inteligente del mundo. Es decir, yo estoy simplemente usando algo que representa a mi padre y a mi madre. Y esa representación, esa foto de mi padre y mi madre me acerca a ellos. Lo mismo una imagen que represente a Dios o que represente a una persona que está muy cerca de Dios. Esa imagen me lleva a Dios. Entonces, cuando yo me arrodillo delante de esa imagen, realmente me estoy arrodillando no ante esa imagen, pero ante lo que representa esa imagen, que al fin y al cabo, pues es Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, y gracias por tu pregunta, Luis, porque al fin y al cabo, de nuevo, primero que todo, la Biblia no dice que no debemos de arrodillarnos ante nada. Dice que debemos de arrodillarnos ante Jesús y que un día toda rodilla se arrodillará al nombre de Jesús, pero también estar conscientes de que cuando nosotros tenemos una imagen delante de nosotros o una foto delante de nosotros, esa imagen no es Dios, sino que representa a Dios, a quien nosotros queremos adorar, bendecir y glorificar por siempre. Ojalá que esto te ayude. Tenemos un correo electrónico en estos momentos. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿es verdad que es el diablo el que responde a través de las cartas del tarot y los oráculos que se consultan en las páginas de internet? Yo creo que son programas informáticos programados para que den respuestas predecibles. ¿Usted qué me dice? Lo admiro muchísimo. Julie. Muchísimas gracias. Pues mira, cuando jugamos con lo oculto, pues vamos a meternos en las mismas garras de Satanás. Así que ten mucho cuidado, o aquellas personas que tú conoces que están pues metidas en adivinanza, ya bien sea el tarot, o ya bien sea el humo del tabaco, ya bien sea lo que sea, ¿verdad? Que tengan mucho cuidado porque se están metiendo en arena movediza. ¿Por qué? Porque comenzamos a poner nuestra confianza en esas cosas. Y esas cosas no son de Dios. Esas cosas la utiliza el mismo Satanás para apartarnos del camino de Dios. Bien lo dice la palabra de Dios en Deuteronomio, capítulo 18, versículo del 9 al 12. Y lo dice, ¿verdad? Y lo hemos dicho muchas veces, que no podemos nosotros consultar a adivinos, ni leer el horóscopo, ni tampoco pues brujos, ni curanderos que pues invoquen a los espíritus, etcétera, porque todas esas cosas pues no son de Dios, y al no ser de Dios, ¿de quién son? Pues son de Satanás. Por eso el Señor Jesús nos pide que lo busquemos a Él, porque en Él vamos a encontrar todas las respuestas. Y Él nos dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, el versículo 33, dice, busquen primero su reino. ¿El reino de quién? El reino de Dios. Primero, pero eso quiere decir primero siempre en todo. Y al buscar el reino de Dios primero en todo, vamos a darnos cuenta que al tener a Dios, lo tenemos todo. Al tener a Dios, tenemos todas las respuestas que necesitamos, la fuerza que necesitamos, el poder que necesitamos para caminar en la victoria de los hijos de Dios. Así que busca primero el reino de Dios, busca primero a Dios, no busques el horóscopo, no busques la que te tira las cartas, no busques el adivino, no busques el que dice que te puede curar a través de conjuros y cosas así, ¿no? ¿Por qué? Porque nos estamos metiendo en arena movediza. Y Dios no quiere eso ni para ti ni para mí. Dios quiere que caminemos en el camino de la vida y de la victoria, que al fin y al cabo es Jesucristo. Tenemos vía telefónica a María Victoria de New Jersey. María Victoria, ¿me escuchas? Sí, padre, ¿cómo está, padre? Bendecido Pedro, en Victoria. Y gusto de estar en sintonía contigo, María Victoria. Adelante, por favor. Padre, son dos preguntas en una, en realidad. Ajá. ¿Cómo se hace para...? Te me estás yendo, María Victoria. No te escucho bien. Dime otra vez. ¿Cómo se hace para seguir honrando una madre que te tratas de acercar a ella y te desprecia
que te ha usado física, psicológicamente, te ha explotado desde tu niñez y a la vez cómo actuar ante la indiferencia, el desamor y la desobediencia de mis hijos ante las cosas de Dios, cuando he tratado de ser lo contrario de lo que mi madre ha sido conmigo. María Victoria, ¿ella vive o ya pasó a la presencia de Dios? Ella vive. Ella vive. Mira, primero que todo, es importante que tú estés en paz contigo misma. Y si guardas resentimientos en tu corazón, si guardas enojos, si guardas aún hasta deseos de venganza en cualquier forma, ¿sí? Quien se hiera al fin y al cabo eres tú. Y uno da de lo que uno tiene y va a salir a tus hijos también, va a salir a las personas que están a tu alrededor. ¿Por qué? Porque cuando hay violencia, cuando hay enojo, cuando hay rencor, cuando hay desprecio en el corazón, eso es lo que vamos a dar. Entonces lo primero es para ti, María Victoria, tú tienes que sanar esas heridas. Yo lo que te recomendaría son un par de cosas. Primero que todo, que tú vayas a confesarte. Y tú puedes decir, bueno, pues sí, la culpable es ella, no soy yo. Sí, pero ve a confesarte y pide al sacerdote que haga una oración de sanación de memoria en ti. Sí, necesitas entregarle toda esa situación difícil, dura, que has llevado por tanto tiempo en tu corazón. Necesitas entregarse al Señor. Y qué mejor medio que a través del sacramento de la reconciliación, en que vas a sacar todo eso. Y vas a invitar al Señor para que Él venga a sanar y a liberar todo lo que hay en ti, que realmente te enoja y tal vez con mucha razón, pero que te hace que el corazón se endurezca y que no tengas paz. Eso es lo primero que yo haría. Lo segundo que yo haría es, acuérdate que dice el Señor que tenemos que perdonar no sé 7 veces, pero 70 veces 7. Y la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 14 nos dice, bendigan a quienes los persigan. Y tu mamá te ha estado persiguiendo por mucho tiempo, te ha estado haciendo sentir que no vales, que no sirves, que eres basura por mucho tiempo. Dice la palabra de Dios, bendiga a quienes os persiguen, bendigan y no maldigan. Lo que sí puedes hacer, además de pues, orar por tu mami, además de desearle el bien a tu mami, no tienes que estar cerca de ella, porque no tienes que martirizarte, ¿verdad? Pero sí orar por ella. Y si algún día ella está en un peligro serio, si está en una tribulación grande, si necesita de ti, que tú puedas decir, mamá, aquí estoy yo, y la ayudas y después ya, tranquila, te apartas, ¿verdad? Dios no quiere que estés viviendo un infierno con tu mamá, porque eso no sería justo para ti ni para tu familia tampoco. Y lo otro que yo te recomendaría, pues es que tienes todo el derecho de decirle a tu mamá que no venga a tu casa. Que no venga a tu casa. Si ella está en alguna forma lastimando la relación entre tu persona y tus hijos, tú tienes todo el derecho de decir, mamá, basta ya. Tienes todo el derecho de decirlo. Con mucho amor, pero con mucha firmeza. Mamá, basta ya. Y seguir orando por ella, para que el Señor le cambie el corazón y ojalá que un día así lo haga. Que el Señor te bendiga, cuenta con nuestras oraciones. El teléfono para que nos llamen, hermanas y hermanos, aquí en el canal es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que no se vayan, por favor, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores Jesucristo, hermanas y hermanos. Qué alegría estar con ustedes en su programa, Conozca Primero su Fe Católica. Quiero dar gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes. Quiero dar gracias a Dios por el privilegio de poder llegar a sus hogares, pero más aún de poder llegar a sus corazones. En estos momentos tenemos un correo electrónico listo para ustedes, así que adelante con la pregunta, por favor. Padre Pedro, cuando bauticé a mi hijo, me pidieron a mí y a mi esposa un comprobante de bautizo, pero por nuestra situación migratoria no podemos viajar a México. Pienso que la Iglesia debe entender o buscar alguna opción para nosotros los católicos inmigrantes.
He visto sus respuestas y son muy sabias y entendibles. Roldán, Denver, Colorado. Roland, Dios te bendice. Muchísimas gracias por tu elogio. Lo acepto con mucho cariño. Primero que todo, la iglesia está haciendo muchísimo más de lo que nosotros pensamos por los emigrantes que están con dificultades legales en este país de Estados Unidos. Y es importante que nos enteremos un poquito, que conozcamos un poquito más a fondo de lo que se está haciendo, particularmente en el área del oeste de los Estados Unidos, desde Oregón hasta Texas. La cantidad de personas que muchas veces exponen sus vidas en el nombre del Señor para ayudar, por lo menos para darle agua, para darle alimento, para darle alojamiento, para darle asistencia legal en lo que se puede a tantas personas necesitadas. En tu caso particular, primero quiero decirte que el bautismo no se debe negar a nadie. ¿Me escucharon? El bautismo no se debe negar a nadie. Es un don de Dios. Es el primero de los 7 sacramentos. Y es el medio a través del cual recibimos presencia de Dios en nuestra vida. Y en cada sacramento recibimos el poder del Espíritu Santo. La palabra de Dios en Gálatas capítulo 3, versículo 27 dice: ustedes están en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios gracias a la fe. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo a través del bautismo. Y la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 dice que somos templos de Dios, somos templos del Espíritu Santo. ¿A través de qué? A través del bautismo que hemos recibido. La cosa es que la iglesia, como madre y maestra, tiene que ayudar a todos los que profesamos la fe en el Señor Jesús y que hemos abrazado la fe católica a formarnos. Tenemos que formarnos. Y por eso es que la iglesia insiste en que hayamos recibido el bautismo y que tengamos copia o tengamos prueba de ese sacramento. ¿Por qué? Porque como un papá y una mamá va a enseñar a su hijo, a su hija, el camino de Jesús, el camino de la fe, el camino de la vida y de la salvación, que al fin y al cabo es Jesucristo, si papá y mamá no conocen la fe y no han estado bautizados? Entonces, lo primero que es importante realizar es que lo que la iglesia nos pide es siempre para nuestro mejor bien. En tu caso, por ejemplo, que tú eres ilegal o no tienes tus papeles en orden o estás en trámite de obtenerlos, en fin, lo que sea en tu caso en particular y de tu esposa, pues lo importante es que tú hables con el sacerdote de tu parroquia y que le expliques tu situación, y si se las has explicado, vuelve a él y dile: yo quisiera, ya que no podemos conseguir los papeles, yo espero que hayas tratado de comunicarte con tu familia donde tú fuiste bautizado y tu esposa también, y si no se pueden mandar esos certificados de bautismo por la razón que sea. La iglesia permite que se haga lo que se llama un affidavit, en que a través de un notario público o el mismo sacerdote tú hagas constar, y tu esposa también, de que ustedes fueron bautizados y que hayan testigos que puedan atestiguar de que realmente ustedes recibieron el sacramento del bautismo. De esa forma no hay ningún problema, ¿entiendes? Entonces, la iglesia de nuevo está interesadísima en que ustedes no solamente hayan recibido la presencia de Dios a través de ese primero de todos los sacramentos que es el bautismo, pero que ustedes también enseñen a sus hijos, como enseñó José, estoy completamente seguro, a su hijo Jesús, el camino de la fe, el camino de Dios, que al fin y al cabo Jesús es el camino que nos lleva a nuestro Padre Dios. Ojalá que vuelvas al sacerdote y le expliques lo que te he dicho y que ustedes puedan muy pronto pues celebrar el bautismo de su bebé y pues acercarse todos como iglesia, como comunidad primordial de la fe, que es la familia, a una relación más íntima con el Señor Jesús a través de los sacramentos. Tenemos una llamada telefónica de Ricardo de Texas. Ricardo, ¿me escuchas? Sí, escucho. A ver si me escucha. Te doy la bienvenida, Ricardo. Adelante, por favor. Me pregunta. Adelante, por favor. Sí, mi pregunta es, oiga, miré que en la tumba
de Charles Russell, el fundador de los Testigos de Jehová. Está un obelisco y está otro obelisco en la tumba de la fundadora de los adventistas, Elena G. White, y luego el obelisco pertenece a los masones. No tiene que, y luego en la Iglesia Católica del Vaticano tienen un obelisco que le regaló Egipto al Vaticano. ¿Qué tiene que ver el obelisco en el Vaticano? Sí. La Iglesia Católica no tiene que ver nada con la masonería. No, para nada, Ricardo. Yo no sé de los Testigos de Jehová, yo no sé de otras denominaciones si tienen obeliscos o no, pero el obelisco significa el triunfo de la cristiandad sobre los gentiles, es decir, sobre los pueblos que no conocen al único y verdadero Dios. Ese obelisco se trajo, como bien tú dices, de Egipto y se puso en el centro de la plaza de San Pedro. Y se puso en el centro de la plaza de San Pedro porque encima hay una cruz, no sé si te has fijado, y dice abajo una insignia: desde este punto conquistaremos para Cristo el mundo entero. Desde este punto conquistaremos para Cristo el mundo entero. Entonces, ese obelisco significa una esperanza. Y la esperanza es de que un día habrá un solo rebaño y un solo pastor, como bien nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 16. ¿Verdad? En que ya no habrá más división entre los hijos e hijas de Dios, sino que todos seremos uno en el amor, en Cristo Jesús. Y pues algo significativo es que, de acuerdo a la tradición, al lado de ese obelisco, pues yace o yacía los restos de San Pedro, el primer vicario de Cristo, por lo tanto el primer papa, que fueron después exhumados y ahora están debajo del altar mayor de la Basílica de San Pedro. Así que es la razón por la cual existe el obelisco en el centro de la plaza de San Pedro. Muchísimas gracias por tu pregunta, muy interesante. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta, adelante por favor. Padre Pedro, recordé un pecado antiguo ante el Santísimo y fui a mi párroco, quien me había confesado 8 días antes. Al entrar al despacho parroquial, el secretario me dijo: ¿otra vez? Al inicio de la confesión, el sacerdote me exhortó a no caer en el pecado de escrupulosidad. Esperé con respeto su amonestación y me confesé. Quiero estar en paz con Dios, así no agrade al sacerdote. ¿Qué pasa con mi pastor? ¿Cómo ayudar en estos casos? Gracias, Estela, desde Bogotá. Estela, escúchame por favor. Tú dices cómo ayudar a tu pastor. Yo creo, con el respeto que tú mereces, que es el pastor quien te está tratando de ayudar a ti. Porque sí, desafortunadamente, si bien es cierto que hay personas que sienten y dicen: oh, yo no tengo ningún pecado, no, yo no tengo ningún pecado. Hay otros que exageran y ven pecado en todas partes. Si se acuerdan de un pecado, pues enseguida van donde el sacerdote a confesarse. La Iglesia Católica enseña que debemos de confesar todo pecado grave. Porque si no confesamos todo pecado grave, como dice entonces la carta de San Pablo, la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 35, estamos forjando nuestra propia condenación al no reconocer lo que estamos recibiendo. Entonces es importante que todos los pecados mortales se confiesen, pero si tú te olvidas de un pecado, es decir, si no conscientemente, pero inconscientemente te olvidas de un pecado, ese pecado queda perdonado. Eso enseña la Iglesia Católica. Y tal vez por esa razón el sacerdote te está diciendo: ya basta, Estela, ya tú confesaste, yo confío en tu buena voluntad y yo creo que tú, pues ya al confesar tus pecados, ya ese pecado que cometiste en tu vieja vida ya está perdonado. No te preocupes de eso. ¿Por qué? Porque no lo hiciste intencionalmente. La palabra de Dios nos aclara de que nosotros, los sacerdotes, tenemos la autoridad, no nuestra, pero que viene de Jesús, para perdonar o para no perdonar. Primero que todo, lo que le dice el Señor Jesús a Pedro en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, le entrega las llaves y le dice: lo que tú ates será atado y lo que desates será desatado. Lo mismo hace Jesús en el día de su resurrección. En el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 22 al 23, cuando se aparece a sus discípulos que están a puertas cerradas por miedo a los judíos y les dice: paz.
Y después le dice, lo que ustedes aten será atado, lo que ustedes desaten será desatado. Y qué hermoso, por ejemplo, cuando vemos la circunstancia en que aquella mujer adúltera en el Evangelio según San Juan capítulo 8, versículos del 3 al 11, que había sido pues agarrada, sorprendida en adulterio, y el Señor Jesús, sin que ella abra su boca, le dice, tus pecados te son perdonados, vete en paz. Es importante estar consciente de que el Señor puede ver mucho más allá de lo externo. El Señor mira lo interno, dice la palabra de Dios. Y seguro que aquella mujer estaba consciente de todos los pecados que había cometido, pero seguro que se olvidó alguno en su mente. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Tus pecados te son perdonados. Es decir, todos. Vete en paz, pero no peques más. Y después en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 1 al 7, lo mismo con el paralítico. Levántate, tus pecados te son perdonados, vete en paz. Jesús también miró lo que había en el interior, en el corazón de aquella persona. Y como resultado, pues aunque se le haya olvidado pensar en alguno y pedir perdón, pues el Señor en su misericordia lo perdona, lo levanta y le da la posibilidad de un nuevo comienzo. Bendito sea Dios. Así que, por el amor de Dios, ya olvídate de eso, porque tú estás en estos momentos perdonada de ese pecado. Que Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, tengo una curiosidad. Sabemos que la Iglesia Católica no aprueba ni permite, ni mucho menos, realiza matrimonios homosexuales. Mi pregunta es, ¿qué pasaría si una pareja de homosexuales quieren casarse, pero uno de ellos es un hombre transexual que se viste mujer y nadie sabe que es hombre y se realiza el matrimonio en la iglesia? Elmer. Muchísimas gracias, Fico, pues muy interesante tu pregunta. Y así rapidito, ese matrimonio no es válido. Ese matrimonio no es válido. La Iglesia Católica siempre apoya a las personas discriminadas, siempre trata de auxiliar a los necesitados, siempre tiende una mano a aquellos que necesitan de alguien que les apoye y les anime, pero siempre y cuando sea de acuerdo a lo que Dios pide. Y bien sabemos que el acto homosexual no es de Dios, y eso lo dice la Biblia en un sinnúmero de pasajes. Y en lo que se refiere al matrimonio, pues la palabra de Dios claramente, Jesús, cuando habla acerca del matrimonio, habla del matrimonio entre hombre y mujer, en ninguna otra forma, sino que hombre y mujer. Y por eso dice, el hombre dejará a su padre y a su madre, porque eso está también escrito en el libro de Génesis. Dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, no de ninguna otra manera, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino que un solo ser. Pues bien, lo que Dios ha unido, que el hombre jamás lo separe. Entonces la iglesia reconoce inválido ese matrimonio y por lo tanto pues no existe según lo que enseña la iglesia y lo que al fin y al cabo enseña la palabra de Dios. Así que hay que orar mucho y pedirle mucho al Señor que pues estemos siempre dispuestos como San José a hacer la voluntad de Dios, a ser fieles a Dios, sabiendo que Dios nos dará la gracia y el poder para poner en práctica su voluntad en nuestras vidas. Quiero contarles y decirles, hermanos, que el sábado 7 de abril, con el favor de Dios, voy a estar en Fort Worth, Texas, en la gran jornada de perdón familiar, con el lema Volviendo el corazón de los hijos hacia los padres. Y en estos tiempos difíciles en que hay tal vez tantas pugnas y tantas diferencias y tantos problemas entre padres e hijos, pues qué mejor este retiro para poder aunar a papá y a mamá con sus hijos en el mismo corazón de Jesucristo. Esto va a ser en la parroquia Inmaculado Corazón de María. Para más información, comuníquense por favor con mensaje Texas al 214-527-4839. 214-527-4839. Quiero también pues anunciarles que el sábado 21 de abril, con el favor de Dios, voy a estar en Santo Domingo, República Dominicana, en la Feria del Libro Católico. Para más información, comuníquense por favor con Casa San Pablo. Número telefónico área 809-530-4346. 809-530-4346. Y también pues invitarles a los eventos de mensaje
de este servidor en Nueva Orleans, en Luisiana. El primero va a ser el sábado 28 de abril, un desayuno con prédica que va a dar este servidor en el Salón San Martín de Porres, en el Apostolado Hispano, el sábado 18 del mes de agosto. Sábado de Milagros tenemos, y esto va a ser en el Punch and Train Convention Center, así que son dos eventos diferentes. Uno es el desayuno con prédica, y el otro pues va a ser el 18 de agosto, que va a ser en el Punch and Train Convention Center, y va a ser para una capacidad de 3,000 personas, así que los esperamos a todos porque va a ser tremendísimo ese día de renovación espiritual. Para más información, por favor, comuníquense a mensaje, el Ministerio Mensaje, área 504-931-7720. 504-931-7720. Y recordarles también del gran peregrinaje que vamos a tener a Portugal. Vamos a ir a pues Lisboa y también a Fátima y Tierra Santa. Para más información, de nuevo del 15 al 25 de octubre, comuníquense con Maciel Carrasco a Canterbury Pilgrimages, el área 603-941-3078. Área 603, número telefónico 941-3078, o escríbanle a maciel@canterburypilgrimages.com. Y escríbanos, hermanos y hermanos, con sus preguntas, sus comentarios a padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com, y suscríbanse a la página de este servidor en Facebook, en la cual ofrecemos pensamientos que les ayuden en su crecimiento espiritual, y también pues muchas cosas más que les van a ayudar en todo el sentido de la palabra. Así que vayan a facebook.com/ppedronunes, facebook.com/ppedronunes. Y finalmente, pues les invitamos para que ustedes se acuerden sus oraciones de este canal, EWTN, y también de Radio Católica Mundial, y cuando puedan, pues apóyennos con sus donativos para poder seguir llevando al mundo la santa palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga en abundancia hoy y siempre, y que siguiendo el ejemplo de San José, podamos hacer de nuestras familias santas para gloria a Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias hoy y siempre. Que el Señor los bendiga y hasta el próximo miércoles, Dios mediante.